Vamos a continuar con la sección de homomorfismos, continuando la clase pasada. Entonces, como recordarán, vimos la definición de un homomorfismo, una función entre dos grupos que satisface esta propiedad, es decir, que preserva las operaciones de los grupos G1 y G2. Bueno, vimos algunos ejemplos y vimos en particular este lema de propiedades de homomorfismos y propiedades respecto a subgrupos bajo homomorfismos, de su imagen y de las preimágenes, etc. Y también terminamos viendo este lema de composición de homomorfismos. Entonces, ahora vamos a definir un concepto que probablemente ustedes ya conocen de la teoría de espacios vectoriales, pero bueno, vamos a estudiarlo para el caso de grupos ahora, y es el concepto de kernel. Entonces, dado un homomorfismo que va de un grupo G1 a G2, el kernel de ese homomorfismo es este conjunto, lo anotamos de esta manera, ker, y por definición es el conjunto de todos los elementos en G1, tal que al aplicarle el homomorfismo nos lleva a la identidad, a G2. Es decir, en ciertas palabras son todos los elementos de G1 que a la hora de aplicarle el homomorfismo le pegan a la identidad, se van a la identidad. Otra manera de decirlo, pues es que en realidad si lo piensan ustedes y se recuerdan la definición, es la preimagen de la identidad, ¿sí? Del conjunto que nada más contiene la identidad en G2. Entonces piénsenlo, vean la definición de preimagen nuevamente y van a ver ustedes que es exactamente lo mismo, la preimagen de la identidad, es decir, todos los elementos del dominio que van a caer a la identidad. Entonces, bueno, algunos ejemplos de esto, pues vamos considerándolos, ¿no? Entonces, de los ejemplos anteriores, vimos que podemos definir un homomorfismo que va de los enteros a los enteros de esta manera, multiplicando por 2. Phi de x es igual a 2x para toda x en los enteros. Entonces, pues, ¿quién sería su kernel? Pues vamos aplicando la definición, ¿no? Por definición, sería todos los x en z, todos los enteros, tal que phi de x es igual a 0, porque hay que considerar siempre quién es la identidad en el codominio, ¿no? En este caso, la identidad en el codominio es el 0. Entonces, aplicamos aquí el homomorfismo, que sería equivalente a esto, ¿no? Phi de x pues es 2x, 2x igual a 0, y esto sucede solamente cuando x es igual a 0. Entonces, el kernel resulta que es nada más el 0, ¿sí? Vamos viendo el siguiente homomorfismo de los ejemplos. Vimos un homomorfismo que va del grupo general lineal de matrices invertibles de n por n con entradas en R a R estrella, que son los reales menos el 0, definido por el determinante. Justificamos que por propiedades de álgebra lineal sabemos que es un homomorfismo. Entonces, ¿quién es el kernel? Pues serían el conjunto de todas las matrices, todos los elementos del dominio, tal que a la hora de aplicar el homomorfismo nos da la identidad. ¿Quién es la identidad en este grupo R estrella? Es el 1, ¿sí? Porque R estrella es un grupo con la multiplicación. Entonces, son todas las matrices cuyo determinante es 1. Y a esto se le conoce como el grupo especial lineal SLNR, ¿sí? Entonces, esto pueden tomarlo como definición, ¿no? El grupo SLNR, por definición, es el grupo de matrices de n por n con entradas en R, cuyo determinante es 1, ¿sí? Y es un subgrupo del grupo general lineal. Y resulta pues que es el kernel del homomorfismo determinante, ¿sí? Y otro ejemplo más, recordemos que si tenemos cualquier grupo y un subgrupo normal, podemos definir el homomorfismo natural del grupo al grupo cociente de esta manera. Se define básicamente todo elemento de G va a su clase lateral Gn. Entonces, ¿quién sería el kernel en este caso? Pues son todos los elementos A en G, tal que al aplicarle phi nos manda a la identidad. ¿Pero quién es la identidad en este grupo cociente? Pues es la clase lateral correspondiente a la identidad, es En. ¿Sí? Esta es la identidad en el grupo cociente. Al aplicar el homomorfismo aquí, pues ¿qué obtenemos? Pues obtenemos a n, ¿no? Porque el homomorfismo nada más manda el elemento a su clase lateral a n. Y aquí podemos aplicar el lema de igualdad entre clases laterales. Sabemos que estas dos clases laterales van a ser iguales si y solo si a pertenece a n. ¿Sí? Es una condición equivalente que la podemos reemplazar aquí en la definición del conjunto porque es totalmente equivalente, ¿no? Estas dos clases laterales son iguales si y solo si a pertenece a n. Entonces, miren qué nos está diciendo esto. Nos está diciendo que el kernel son todos los elementos de G
que pertenezcan a n. En otras palabras, pues son todos los elementos de n. Entonces, finalmente, el kernel de este homomorfismo es n, precisamente. Bueno, vamos viendo este lema sobre el kernel. En general, dado cualquier homomorfismo que vaya de G1 a G2, tenemos los siguientes resultados. La primera es que el kernel siempre es un subgrupo normal de G1, del dominio, ¿sí? Porque el kernel vive en el dominio, por definición de cómo se toma el conjunto, siempre son elementos del dominio que tomamos, ¿no? Entonces, el kernel es un subgrupo normal de G1. Y segunda propiedad del kernel es que el homomorfismo va a ser inyectivo si solo si el kernel es trivial. Es decir, si solo si el kernel consiste nada más de la identidad de G1. Entonces, es un criterio bastante útil para demostrar cuando algo es inyectivo. Muy bien, entonces, para demostrar el primer punto usamos el test del subgrupo normal. Tenemos que verificar que es un subgrupo porque pues, hasta ahorita no sabemos que sea un subgrupo tampoco, ¿no? Entonces tenemos que verificar que es un subgrupo y tenemos que verificar que además de ser un subgrupo es normal. Entonces primero pues vemos que el kernel que la identidad E1 pertenece al kernel. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que una propiedad básica de homomorfismos es que phi de E1 es E2. ¿Sí? Los homomorfismos mandan identidad a identidad. Entonces la E1 pertenece al kernel. Entonces, siguiente, tomamos dos elementos en el kernel. ¿Qué significan? Pues significa que tanto phi de A va a ser la identidad como phi de B va a ser la identidad E2, ¿no? Y ahora, ¿qué queremos comprobar? Pues queremos comprobar que este elemento, que es A inverso por B, para usar el test del subgrupo, queremos comprobar que phi de A inverso por B pertenece al kernel, ¿no? Entonces, para demostrar que A inverso por B pertenece al kernel, tenemos que verificar que phi de A inverso por B sea la identidad. Entonces, eso es lo que calculamos aquí. Aplicamos phi a A inverso por B y usamos propiedades de homomorfismos para separarlo de esta manera. Aquí vemos que phi de A es la identidad, E2, por hipótesis, y phi de B es también E2. Entonces, finalmente obtenemos E2. Entonces, que esto sea E2 implica que A inverso por B pertenece al kernel. Y esta es la segunda parte del test del subgrupo normal. Y finalmente, pues tenemos que verificar lo de los conjugados, ¿no? Entonces queremos ver que el kernel es normal en G1, entonces tomamos un elemento arbitrario en G1 y tomamos un elemento arbitrario en el kernel y queremos ver que el conjugado de A por G pertenece al kernel también. Entonces, pues calculamos quién va a ser phi, ¿sí? Entonces, phi de G a G inverso del conjugado. Aplicamos propiedades de homomorfismos y aquí fíjense lo que pasa. Phi de A, nada más phi de A es la identidad E2. ¿Sí? Phi de G no podemos decir que sea la identidad porque G no sabemos si está en el kernel, ¿no? G es un elemento arbitrario de G1. Entonces G no sabemos si está en el kernel, pero nada más el de en medio, que sería phi de A, ese sí es la identidad. Pero ahora pues vean lo que pasa. Este de aquí medio se hace la identidad y phi de G, tenemos multiplicación de phi de G por phi de G inverso. Entonces se va a convertir también en la identidad finalmente. ¿Sí? Y esta línea de aquí arriba demuestra que el conjugado G a G inverso pertenece al kernel, lo que demuestra que es un subgrupo normal. Bien, bueno, entonces vamos a ver la siguiente demostración, del punto 2, que lo que nos dice es que el homomorfismo es inyectivo si solo si el kernel es trivial. Entonces vamos viendo cada implicación, ¿no? Primera implicación, supongamos que el homomorfismo es inyectivo. Supongamos que el homomorfismo es inyectivo y supongamos que tomamos un elemento en el kernel. ¿Qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que este elemento tiene que ser nada más la identidad. ¿Sí? O sea, si tomamos un elemento arbitrario del kernel y demostramos que ese elemento es la identidad, entonces pues significa que el kernel nada más contiene la identidad, no contiene ningún otro elemento. Entonces, les recuerdo qué significa ser inyectivo. Pues inyectivo significa que cada elemento del dominio
tiene una imagen distinta, ¿sí? Que no puede haber dos elementos del dominio con una misma imagen. Esto es básicamente lo que significa. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. Primero, vamos viendo qué pasa, ¿no? Como A pertenece al kernel, pues sabemos que esto se cumple, esta parte de aquí, ¿no? Phi de A es igual a E2. Pero por otro lado, por propiedades de homomorfismos, por el lema de propiedades de homomorfismos, también sabemos que phi de E1 es igual a E2, ¿sí? Y entonces aquí aplicamos inyectividad tal cual. Entonces, inyectividad nos permite decir siempre, déjenme escribirlo aquí, una propiedad que nos permite decir la inyectividad es la siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que F es inyectiva, sí y solo sí, se cumple lo siguiente, que F de A sea igual a F de B, implica que A es igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede tomarse como, como definición de inyectividad, básicamente. Sí, es esto que está escrito aquí. Una función va a ser inyectiva si, solo si, el hecho de que dos imágenes sean iguales es porque los elementos del dominio serán iguales. ¿Sí? Es decir, si se fijan esta propiedad de aquí abajo, si lo piensan en su contrapuesta, ¿qué nos está diciendo? Pues nos dice si A es distinto de B, entonces F de A es distinto de F de B. Que es lo que mencioné hace un momento, de que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Entonces, decirlo de esta manera, ya sea así o con la contrapuesta, pues es útil a veces, ¿no? Entonces aquí usamos precisamente lo que está escrito aquí arriba. Phi de A es igual a phi de E1, entonces por inyectividad, A es igual a E1. ¿Y esto qué demuestra? Pues esto demuestra, tomamos un elemento arbitrario del kernel, fue la identidad, pues entonces el kernel está contenido aquí, ¿no? Y como claramente pues la identidad sí pertenece al kernel, pues se cumple la inclusión opuesta, entonces el kernel tiene que ser trivial, nada más. Bien, entonces ahora vamos viendo la otra implicación. La otra implicación nos dice que suponiendo que el kernel es trivial, entonces la función, el homomorfismo debe ser inyectivo. Entonces vamos a demostrar esta implicación que está escrita aquí arriba. Vamos a suponer que pasa esto. Vamos a suponer que phi de A es igual a phi de B para algunos A y B en G1. ¿Sí? Y por demostrar, pues que A es igual a B. ¿De acuerdo? Y eso demostraría que phi es inyectivo. Entonces veamos que phi de A sea igual a phi de B, pues podemos hacer esto. Podemos hacer multiplicar por phi de B inverso de ambos lados, hacer como una especie de despeje. Entonces obtenemos esto, ¿no? Tenemos phi de A por phi de B inverso igual a E2. Y aquí usamos propiedades de homomorfismos. Y podemos escribirlo así. Podemos escribir phi de A por B inverso es igual a E2. Entonces esto pues por definición de kernel nos está diciendo que A por B inverso pertenece al kernel, ¿sí? Pero ¿quién dijimos que era el kernel? Dijimos que el kernel es nada más E1, el kernel es trivial. Entonces, este elemento pertenece a este conjunto, pues tiene que ser forzosamente este elemento, que es el único elemento del conjunto. Entonces, A por B inverso tiene que ser E1. Y aquí simplemente multiplicando por B de ambos lados, obtenemos que A debe ser igual a B. Y por lo tanto, phi es inyectivo. Entonces, bueno, esto completaría la demostración de este resultado sobre el kernel, de este lema sobre el kernel. Y pasamos a la siguiente sección, que es sobre la siguiente subsección. Seguimos hablando de homomorfismos, pero en particular ahora vamos a hablar de isomorfismos. Entonces, bueno, ¿qué es un isomorfismo? Si tenemos dos grupos, G1 y G2, un isomorfismo entre estos grupos es un homomorfismo biyectivo. ¿Sí? Entonces, en general, un isomorfismo es un homomorfismo biyectivo. ¿Qué significa biyectivo? Significa que debe ser inyectivo y sobreyectivo. En caso de que exista un homomorfismo entre dos grupos, decimos que los grupos son isomorfos. ¿Sí? Entonces, ser isomorfo, ¿qué significa? Pues que existe algún
isomorfismo entre ellos. Y escribimos de esta manera. Esto significa G1, el grupo G1 es isomorfo al grupo G2. Entonces, bueno, en términos generales, pues, ¿qué significa que los grupos sean isomorfos? Pues si lo piensan, que sea un homomorfismo, dice que la operación de G1 es correspondiente a la operación de G2. Y que sean biyectivos, pues significa que tienen los mismos elementos, ¿no? Que siempre ha dado un elemento en G1, le corresponde un elemento en G2 y viceversa, en el cual hacer la operación con otro elemento es correspondiente a hacer la operación entre sus imágenes. Entonces, en cierta forma, el hecho de que dos grupos sean isomorfos significa que el grupo es el mismo, salvo que sus elementos están etiquetados de manera diferente, ¿sí? El isomorfismo va a dar una forma de etiquetar los elementos de una manera distinta, cambiarles de nombre a los elementos, pero como grupos, la estructura como grupos, el comportamiento de la multiplicación va a ser el mismo, exactamente el mismo en los dos. Entonces puede ser que en el grupo G1 estemos hablando de matrices y en el grupo G2 podemos estar hablando de, pues no sé, de simetrías o de transformaciones o de funciones o de otras cosas, ¿no? O de números incluso, ¿no? En un grupo podemos estar hablando de matrices, en otro de números, etc. Pero lo que importa, en grupos no nos importa tanto cuáles son las etiquetas o de qué naturaleza son los elementos. Nos interesa cómo se comporta la operación con esos elementos, ¿no? Entonces, un isomorfismo, pues, básicamente eso es en lo que se enfoca, en cómo se comporta la operación entre los elementos. Y si son isomorfos, pues la operación se comporta de la misma manera en ambos grupos. Entonces, bueno, vamos viendo este primer lema, que básicamente habla sobre el inverso de un isomorfismo. Entonces, esto es un lema interesante porque, bueno, nos dice que si tenemos un isomorfismo, perdón, que va de G1 a G2, entonces, al ser una función biyectiva, pues tiene la función inversa, y su función inversa, este lema nos dice que también va a ser un isomorfismo. Entonces, este es un lema interesante que se cumple no nomás para grupos, pero para otras estructuras algebraicas también, pues para espacios vectoriales, para anillos, etc. Es algo que no se cumple en otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, si ustedes piensan en funciones continuas, si tienen una función continua que sea biyectiva, el inverso de esta función continua biyectiva no necesariamente va a ser continua, ¿sí? Pero esta propiedad algebraica de ser homomorfismo sí se cumple para el inverso también. Ok, bueno, entonces vamos viendo cómo sería la demostración. Ya sabemos que la función phi es biyectiva y por lo tanto pues existe su función inversa, ¿no? La cual también es biyectiva. Si la inversa de una biyección también es una biyección. Entonces, básicamente lo que hace falta demostrar es que phi inverso es un homomorfismo, que cumple la propiedad de homomorfismo. Entonces, miren cómo vamos a hacer esto. Vamos a tomar dos elementos arbitrarios en G2. ¿Sí? Vamos a decir Y1 y Y2. Y para estos elementos arbitrarios, pues queremos demostrar que phi inversa de Y1 por phi inversa de Y2 es igual a phi inversa de Y1 por Y2. Entonces vamos viendo cómo logramos esto. Primero vemos que estos elementos están en el codominio, pero pues por sobreyectividad deben tener una preimagen. Entonces existen X1 y X2 en G1, tales que se cumple esto, ¿sí? Se cumple que phi de X1 es igual a Y1 y phi de X2 es igual a Y2. Y aplicamos la propiedad de homomorfismo a X1 y X2, ¿sí? Entonces, phi es un homomorfismo, ya lo sabemos, se cumple esto, ¿no? Que es simplemente la propiedad de homomorfismos. A esta igualdad le aplicamos phi inverso de ambos lados, ¿sí? Aplicamos phi inverso de este lado de la igualdad, phi inverso de este lado de la igualdad. Y sustituimos esto de aquí. ¿Sí? Sabemos qué es lo que dijimos aquí arriba. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues bueno, primero aplicamos phi inverso a ambos lados. Aquí sería phi inverso de phi de x1, x2 y phi inverso de phi de x1, phi de x2. Entonces, del lado izquierdo se cancelan las phis, ¿no? Porque
estamos aplicando phi inverso a phi. Entonces, pues por definición de la función inversa, esto nos da la función identidad y por eso desaparece, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, nada más tenemos x1, x2. Y del lado derecho, pues no podemos aquí hacer nada más. No podemos separar esto de aquí porque eso sería asumir que phi inverso ya cumple la propiedad de ser homomorfismo. Entonces, hasta ahorita no podemos hacer nada. Lo único que hacemos es sustituir. En lugar de poner phi de x1, phi de x2, ponemos y1 y y2, ¿no? Que es lo que es equivalente. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues queremos poner todo en términos de y, de yes, porque eso es al final lo que tenemos que demostrar, que phi inverso es un homomorfismo. Entonces, vamos a hacer esta sustitución ahora, ¿no? Como sabemos que phi de xi es igual a yi, equivalentemente, xi es igual a phi inverso de y. ¿Sí? Es como nada más, podemos pensarlo como aplicando phi inverso de ambos lados aquí. Obtenemos esto de aquí. Y sustituimos aquí en la igualdad de acá arriba. En lugar de escribir x1, vamos a escribir phi inverso de y1. En lugar de escribir x2, escribimos phi inverso de y2. Entonces ahora miren qué obtuvimos. Obtuvimos precisamente lo que queríamos. Obtuvimos que se cumple la propiedad de homomorfismos para phi inversa, ¿sí? Phi inversa de un producto es phi inversa del primer elemento por phi inversa del segundo elemento. Entonces, esto demuestra que phi inversa es un homomorfismo y por lo tanto es un isomorfismo. Entonces, miren, esta demostración pues a simple vista puede parecer un poco enredosa, pero si la piensan, los invito a que la traten de leer de nuevo y vean cuál es el punto, ¿no? El truco pues es tomamos dos elementos arbitrarios en G2 y hacemos esta especie de diccionario. Nos vamos a G1, aplicamos en G1 la propiedad de homomorfismo y luego aplicamos phi inverso de ambos lados para regresar a G2 y ver que se cumple esta propiedad. Sí, pero en términos ahora de las yes. Bueno, entonces vamos viendo por último este teorema para terminar con la clase de hoy y después seguimos con más propiedades de isomorfismos. Pero bueno, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice que la relación de isomorfía entre grupos es una relación de equivalencia. Bien, bueno, entonces aquí hay que tener cuidado un poco. Si quisiéramos ser muy formales, habría que tener cuidado porque, bueno, nosotros definimos relación sobre un conjunto y ustedes podrían ponerse a pensar, ah, bueno, pues el conjunto de todos los grupos, sí será un conjunto de verdad o no será un conjunto, ¿no? Aquí entramos en problemas de teoría axiomática de conjuntos, ¿no? Porque, como ustedes recordarán, pues la paradoja de Russell surge al considerar al conjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Y entonces preguntarse, bueno, quiero construir el conjunto de todos los conjuntos que que pertenecen a sí mismos. Entonces pregunta si este conjunto pertenece a sí mismo otra vez. Entonces, bueno, pueden ustedes recordar cuál es la paradoja de Russell, pero básicamente la paradoja de Russell surge por considerar estos conjuntos extremadamente grandes, ¿no? El conjunto de todos los conjuntos, o el conjunto de todos los grupos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, pues sí, o sea, tener ustedes razón, ¿no? De que aquí habría que tener cuidado. La idea es que esto está enunciado, no me interesa mucho meterme en cuestiones de teoría axiomática de conjuntos o de si esto es verdaderamente un conjunto o no. Pero básicamente esto pueden pensarlo como una especie de mnemotecnia para algunas propiedades que satisface la relación de isomorfía, ¿sí? Que satisface el que dos grupos sean isomorfos. Entonces, ¿qué propiedades son? Pues las mismas propiedades de una relación de equivalencia, es decir, la reflexividad, la simetría y la transitividad. Es decir, quiero demostrar que un grupo siempre es isomorfo a sí mismo, que si G1 es isomorfo a G2, entonces G2 es isomorfo a G1, y que si G1 es isomorfo a G2 y G2 es isomorfo a G3, entonces G1 es isomorfo a G3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo cada una de estas propiedades. Entonces, primero la reflexividad. Pues bueno, para esto podemos considerar la función identidad de un grupo en sí mismo
Y esto pues trivialmente va a ser un isomorfismo, ¿no? Es una biyección y además es un homomorfismo. Entonces obtenemos que G1 es isomorfo a G1. Bien, entonces ahora consideramos la simetría. Supongamos que G1 es isomorfo a G2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que existe un isomorfismo que va de G1 a G2. Por el lema anterior, el inverso de este isomorfismo, que va ahora de G2 a G1, también va a ser un isomorfismo. Y esto nos permite concluir que G2 es isomorfo a G1. Y finalmente, supongamos que G1 es isomorfo a G2 y G2 es isomorfo a G3. Entonces, pues bueno, existen isomorfismos Φ1 que llamamos Φ1, al que va de G1 a G2, y Φ2 que va de G2 a G3. Y ahora pues nada más argumentamos que vamos a considerar la composición. Entonces la composición de dos biyecciones va a ser otra vez una biyección y demostramos anteriormente que la composición de dos homomorfismos es también un homomorfismo. Entonces esta composición, Φ1 compuesto con Φ2, que va de G1 a G3, va a ser un isomorfismo también. Y esto demuestra pues que G1 es isomorfo a G3. ¿Sí? Entonces, esto nos permite considerar la clase de isomorfía de un grupo. ¿Sí? ¿Qué significa la clase de isomorfía? Pues la colección de todos los grupos isomorfos a G. ¿Sí? Entonces, esto pues, nos va a ser útil porque cuando hablemos de un grupo, a veces no nos interesa tanto qué grupo en particular es, o sea, cómo son sus elementos o de qué naturaleza son sus elementos, pero nos importa pues su clase de isomorfía, es decir, cómo se comporta la operación entre los elementos de ese conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería todo por la clase de hoy y después vamos a seguir demostrando más propiedades de homomorfismos.